Buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos al tercer encuentro de este año 2013. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés es considerado como uno de los trastornos del siglo XXI. La sociedad del nuevo milenio se caracteriza por estar inmersa en la globalización, la competitividad, la sociedad del consumo y en lo organizacional por los estándares de producción cada vez más altos y competitivos. El mercado y las ventas se han convertido en los jueces que premian o que castigan la gestión. En consecuencia, como las demandas del medio son excesivas, intensas, prolongadas y superan la capacidad de resistencia y de adaptación del individuo, se pasa del estado de calma y tranquilidad a la inestabilidad física y psicológica que caracteriza por palpitaciones, aumento de la presión arterial, respiración agitada, sensación de peligro, sentimientos de minusvalía, alteraciones en el sueño, hipersensibilidad, propensión a los accidentes y bajo rendimiento laboral. El estrés laboral no solo perjudica a los trabajadores para poder provocarle incapacidad física o mental en el desarrollo de sus funciones laborales, sino que también a los empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores han comprobado los efectos y las causas que trae el estrés en la economía. Ya las investigaciones y el riesgo psicológico están dando gran relevancia al estrés como uno de los síntomas más presentes en la comunidad laboral. Para abordar este tema nos acompaña el doctor Luis Beltrán Pérez, doctor en Psicología de Atlantic International University, magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, psicólogo de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, licenciado en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se ha desempeñado como director de la Unidad de Ciencias de la Administración en el Tecnológico de Antioquia. Además, ha sido director del Centro de Prácticas y Desarrollo Tecnológico del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, gerente de la Cooperativa Profesional de Colombia, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Antonio Nariño. Además, ha sido autor de varios libros y docentes de cátedra de diferentes universidades en Medellín. Actualmente es director del Centro Psiconeurofeedback. Damos la bienvenida al doctor Beltrán. Muchas gracias. Tengo el gusto de estar hoy con ustedes para compartirles algunos planteamientos sobre uno de los fenómenos más delicados, digámoslo así, más cuidadosos del siglo XXI. Como acabamos de escuchar, la Organización Mundial de la Salud plantea que el estrés es uno de los grandes trastornos de este siglo y la sociedad cada vez se encuentra más abocada a condiciones de estrés que no afecta al individuo solamente, sino a las organizaciones, a las empresas, digamos que en general al mundo entero. Todos sabemos que la sociedad cada vez se está volviendo más intolerante. La gente ante cualquier circunstancia se responde agresivamente, digamos defensivamente. Los estados de estrés de alguna manera causan también estados de incapacidad cada vez más frecuentes. Ahí les traigo unos datos estadísticos de la Unión Europea, no encontré estudios que se hayan realizado en Colombia, pero son altamente significativos y si eso pasa en Europa, pues díganme ustedes qué pasará en nuestro medio. Pero ¿cuál es la causa? La causa podríamos decir que son variables, unas controladas y otras incontroladas.
La sociedad cada vez es más competitiva. El TLC, sabemos que tiene distintas definiciones, para unos ventajas altísimas, para otros representan desventajas. Como todo en la vida, nunca habrá un acuerdo del 100%. Pero lo que sí sabemos nosotros es que para poder participar de estos proyectos exitosamente hay que ser competitivos. Y la competitividad significa esfuerzo y significa manejo en las organizaciones. Escuchábamos en la presentación que el mercadeo y las ventas se están convirtiendo en los jueces que ponen o quitan gerentes en las organizaciones. Hace poco estaban dando los resultados de Argos. Increíbles esos resultados. Pero en la entrevista que le hacían al gerente le decían, bueno, y para este año que sigue, ¿qué? Ah, no, nosotros ya tenemos un plan elaborado. Y en ese plan elaborado las ventas tendrán que superar las del año anterior, con toda seguridad. ¿Y eso qué significa? Pues más esfuerzo, posiblemente más vinculaciones, probablemente más metas. Y eso significa de algunas maneras condiciones también de participación en el mercado. Y el que no las tiene, pues ya sabemos qué sucede con él. Bajo nivel de eficiencia, que reemplazar por otra persona más capacitada, etc. Vea, todos ustedes saben que hasta hace unos años los niveles de capacitación y formación no eran tan altos en nuestro medio. Bastaba con tener una carrera profesional. Ya no. Ya ni siquiera una especialización, ya ni siquiera una maestría. Cualquier organización que saca convocatoria casi siempre coloca estas condiciones particulares, preferiblemente con título de maestría, doctorado. Y ya se está hablando de postdoctorados, y no uno, 2 o 3. Ya se está hablando de educación continuada. ¿Cuándo para la formación? Nunca. Hay que estudiar toda la vida, estar muerto. Eso antes de que ya termine la universidad, no, ya no. Ya sabemos nosotros que cualquier persona que quiera sobresalir en cualquier lugar tiene que estar en un proceso de actualización y formación permanente, continuo. Y si eso no se sabe abordar, el sujeto receptor de todos esos elementos es el individuo y es la organización. Pero el estrés no solamente está afectando a cada persona, a cada individuo, a cada empresa, sino que está afectando incluso a los estados. ¿Cuánto le cuesta a un estado la incapacidad de sus miembros por estrés? Y las recuperaciones que tengan, ¿cuánto tiempo les puede durar? Todos estos cuestionamientos que he tratado de plantearles en esta breve introducción es lo que vamos a tratar de resolver en esta presentación. Entiendo que la metodología es, primero hacemos la presentación y luego abrimos una sesión de preguntas, pero me gustaría mucho que esto, siendo una conferencia, también fuera un conversatorio hasta donde sea posible, que ustedes puedan ratificar o no con ejemplos, con vivencias, con conocimiento de otras partes. Resultaría una cosa supremamente interesante y no una cosa tan rígida, pues, por presentar un contenido sabiendo que es algo que ustedes viven todos los días en sus organizaciones. Y no solamente ustedes, la sociedad en general. Hasta hace un tiempo el estrés era motivo de jocosidad, ¿cierto? Uy, estás estresado, relájate, relájate. Ya no, ya hay estudios muy serios donde nos están dando las implicaciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas y obviamente económicas y laborales. Entonces, estos 5 enfoques son los que vamos a tratar de ver en este encuentro de hoy. Agradezco pues obviamente a las directivas haberme invitado a compartir estos conocimientos con ustedes. Bueno, el estrés
básicamente significa tensión. Digamos que literalmente esa es la significación básica, tensión. Y es una respuesta natural del organismo ante estados particulares. O sea, el estrés no es malo en sí mismo, al contrario, tiene una dimensión muy positiva. El estrés es preparar el organismo para la acción. Si ese organismo no está preparado, el nivel de respuesta no sería el mejor. Ustedes se imaginan un deportista que no siente el estrés, no está preparado para partir. Ustedes significan esos deportistas de alto rendimiento que están en el punto de partida para los 100 metros de distancia. Tienen que alistar sus músculos, la adrenalina tiene que fluir por toda su sangre, tienen que tener todo su organismo musculoesquelético listo para poder partir, y el que no los tiene en ese estado, otro perdiendo. La organización que dirijo, que se llama Psiconeurofeedback, trabajamos con deportistas de alto rendimiento, algunos de ellos. Por ejemplo, los deportistas de tiro con arco, que todos casualmente los que están trabajando con nosotros fueron seleccionados ahora para ir pues, al mundial. Lo que les enseñamos nosotros es cómo deben controlar la situación de estrés, que estén en el punto preciso. Porque si están muy altos, se bloquean, y si están muy bajitos, entran en desfavorabilidad en la competencia. Entonces el estrés en sí no es malo, para nada. Tiene una dimensión altamente positiva. La adaptación fundamental, como la tenemos ahí, es obviamente la adaptación a los cambios del ambiente, y básicamente estaría significando entonces una respuesta donde hay cambios de tipo fisiológico y donde hay cambios de tipo psicológico en el organismo. Dentro de los cambios de tipo fisiológico, pues estaría básicamente el aumento en la secreción de adrenalina. Sabemos que va al torrente sanguíneo, que actúa sobre el sistema nervioso autónomo y que dispone todo el organismo para la acción. Pero desde el punto de vista psicológico también tenemos cambios en la persona. Se crea mayor agudeza sensorial, el tono muscular está, digámoslo así, en su punto preciso, se mejoran los procesos de atención y la memoria se activa mucho más. Entonces no hablamos del estrés como un factor negativo, vea que también tiene elementos positivos, y básicamente hay que estar en estas condiciones particulares para poder tener respuestas óptimas en el organismo. Entonces digamos que el estrés es un conjunto de campos de tipo fisiológico y de tipo psicológico que operan directamente sobre la conducta de las personas. Generalmente ocurre como respuesta a una amenaza o a una situación determinada. Entonces tendríamos nosotros que esta es la gran dinámica que se presenta, donde unos elementos actúan sobre los otros y disponen al organismo a la acción. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, es el concepto que hemos venido manejando pues hasta ahora. Según Lázaro, el 97, el estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, que lo evalúa como elemento amenazante. Pero no entendamos la amenaza como algo negativo, sino como algo que implica una acción diferente en cada sujeto frente a lo que debe realizar o las metas que debe alcanzar. El estrés entonces es una palabra, viene del inglés, significa tensión. Ansel fue el primero que utilizó este término y lo definió él como una respuesta generalizada del organismo ante cualquier estímulo o agente estresor y cualquier situación estresante. Campos retoma la definición de Seid y fíjense que estamos concordando en todos los conceptos. No quiero quedarme con un solo concepto, por eso les traigo varios, para que de alguna manera tengamos pues una visión más generalizada y notemos que hay acuerdo entre las distintas posiciones que hay al respecto. Este término existía pero aplicado a la física, y desde el punto de vista de la física se entendía como una interacción que
se producen con una fuerza de resistencia que refleja la misma fuerza, pues obviamente en el resultado. Pues la medicina, la psicología retoman este concepto de la física y lo aplican a la conducta humana. Tenemos entonces dos conceptos que manejaremos de ahora en adelante. El concepto de estrés es el estrés positivo, es el estado de conciencia en que el pensamiento, la emoción y la sensación se organizan para proporcionar un efecto de alegría, satisfacción y energía. Y el distrés sería el estrés negativo, ocasiona el exceso de fuerza con relación a la carga que ejerce. Se supone que lo ideal sería vivir en esta situación. No siempre sabemos controlar, por eso caemos en otros estados que nos lleva a tener consecuencias negativas. En la medida que tengamos una mejor tendencia hacia esto, sacaríamos el mejor partido de una consecuencia particular o de unas causas particulares que determinarían nuestra conducta. Y digamos que en gran parte en secreto, y lo que vamos a ver en la conferencia es responder a eso. Cómo vivir en situaciones ideales para poder tener los mejores resultados posibles. ¿Qué ocasiona el estrés? Tenemos causas externas, el entorno fundamentalmente, como veíamos ahora. En el mundo de ustedes, pues básicamente la competitividad, si no se entiende bien, o algunas condiciones particulares en las cuales hay algunas variables que son prácticamente incontroladas, las condiciones sociales, políticas, económicas particulares, que no dependen de cada sujeto, sino de dinámicas y engranajes excesivamente grandes. Ustedes se pueden imaginar cómo serían los años, 3 o 4 años anteriores, de los empresarios europeos con relación a los estados económicos que vivían sus países. Ustedes se pueden imaginar toda la creatividad que tienen que desarrollar en este momento las empresas españolas para poder sobrevivir a su crisis. Y el representante del Estado da declaraciones de que no se toman medidas de precaución para que el Estado no colapse. Pero ¿quiénes soportan todo esto? Entonces, hay condiciones que no dependen de la empresa, no dependen de cada persona, pero que están en el ambiente y que toca vivirlas necesariamente. Condiciones internas, como las emociones, los pensamientos, y eso sí lo debe manejar cada persona. Vean, nuestro pensamiento es pero tan absolutamente poderoso, que uno sin necesidad de estresores externos puede generar condiciones de estrés en sí mismo. Si usted piensa que no va a tener éxito, si usted piensa que le va a ir mal, si usted piensa que tal persona critica sus actitudes y sus cosas, así se va a comportar. Y sin necesidad de que el otro esté pensando en usted, seguramente así va a ser. Si usted cree que su competencia lo que quiere es destruir y no se aproxima a esa competencia para poder hablar, dialogar, establecer alianzas, etc., pues en qué condiciones podrá vivir. No concilia el sueño, probablemente se alteran las funciones fisiológicas, tiene una gastritis asegurada mínimamente, mínimo. La idea es cómo controlar y manejar estas situaciones de hablar. Entonces hay condiciones externas que dependen del entorno, algunas podemos controlar, las otras no. Pero la idea es que si no se pueden controlar, se sepan manejar. Y desde el punto de vista interno, pues tenemos emociones y pensamientos que esas sí debiéramos de manejarlas personalmente. Esas causas siguen el siguiente proceso. Tenemos una glándula, la mitad de nuestro cerebro, denominada hipófisis. La hipófisis recibe órdenes, se activa y empieza la secreción de adrenalina torrente sanguíneo. O sea, la hipófisis ordena a las glándulas de secreción interna que empiecen a actuar ante una situación de peligro, una situación amenazante, una situación
pues también positivas, ¿cierto? Que no podemos negar que si estamos viendo un estadio lleno de personas y están frente a una situación emocionante de un partido de fútbol o del deporte que ustedes quieran, no hay situación estresante también. Muchas de las veces los camarógrafos se detienen grabando las reacciones de las personas frente a determinadas jugadas o lo que sea. Están en situaciones de estrés, 40, 50, 80 mil personas sufriendo por un partido. La secreción de adrenalina nos causa inmediatamente una activación en el organismo que nos da una respuesta fisiológica. ¿Cuál? Sudoración, activación muscular, algunas funciones de tono muscular que se aumentan. Pues dependería de cada persona. En algunos la respuesta es de vasoconstricción y en otros de dilatación, dependería de cada persona estos datos. Y el sistema nervioso central se activa también, y eso podríamos decir que no hay personas que permanezcan absolutamente pues apáticas, inmóviles frente a cualquier estímulo externo que normalmente debiera proporcionarles esos estados de tensión. No quiere decir que no haya personas que no experimenten eso, seguramente que sí, pero ya entran en el campo de lo patológico, de la enfermedad. Un psicópata, por ejemplo, se dice que ellos tienen ausencia de esta clase de emociones particulares de estrés y seguramente no tendrán esas reacciones como lo tendría el común de la gente, pero pues obviamente lo tendrán a otro nivel pues menor, pero no pueden ser inmunes a este tipo de situaciones. Estas serían entonces las fases del estrés. Tendríamos un primer nivel normal de resistencia, donde las personas pues obviamente estarían en condiciones de equilibrio, digámoslo así. Luego tendríamos una fase de alarma ante la presencia de un estímulo externo, que como hemos dicho no necesariamente tiene que ser una condición amenazante, puede ser una condición emocionante también. Si ustedes van al aeropuerto, hace 10 años no ven a la mamá o a algún ser querido, les dan la noticia de que el avión está por aterrizar, pues algo tendrán que sentir, pues. Entonces viene una situación de alarma en este caso. Luego vendría una función de resistencia del organismo que está en el estado de activación que hemos hablado, o sea, de preparación para esa reacción. Y cuando esto no se puede satisfacer de manera adecuada, vienen los periodos de agotamiento. El agotamiento tiene que ver con las repercusiones en todo el organismo humano. Por eso tenemos tantas personas que las incapacitan por estrés, tantas personas que reducen su ritmo de trabajo, tantas personas que se sientan a pensar determinadas cosas y no tienen resultados. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta escribir y hay días en que ustedes se sientan a escribir y no les sale una idea, nada. Y mientras más se esfuerzan en hacerlo, menos. Yo les voy a dar algunas estrategias para poder manejar esas situaciones. Tienen que hacer un proyecto o tienen que preparar, no sé, algún informe o cosas por el estilo. Redactan media paginita, no les gustó, se fue a la basura, empiezan otra idea, tampoco sale. Diríamos que están en esta fase de acá, donde el estado de productividad máxima no se implementa en esas condiciones. El estrés psicológico entonces es la respuesta del individuo frente a las necesidades o demandas del entorno, que ya sabemos que cada vez son más exigentes, que prácticamente cada día se aumentan para poder pues permanecer en los mercados o para poder tener el liderazgo que se debe tener, etc. Esas respuestas están mediadas por el hipotálamo y el sistema límbico y están influenciadas también por el tipo de personalidad de cada sujeto. Hay personalidades que tienden más a condiciones de estrés y otras que conservan condiciones más particulares de tranquilidad.
y eso se ha podido inclusive verificar desde el momento del nacimiento, porque es la estructuración del sistema nervioso central que da respuesta a las condiciones del medio. Hay bebés que desde los 2 mesecitos se nota que son activos, tratan de sonreír, hablan más temprano, etc. Y hay otros bebés más calmados, más tranquilos, necesitan mayor nivel de estimulación para poder tener ese tipo de respuestas. Entonces, es innegable que hay una condición, hay un sustrato básico que nos predispone para una situación o la otra. Hay 3 enfoques básicamente con relación al estrés. Como estímulo, sería capaz de provocar una reacción o respuesta por parte del organismo. Como reacción o respuesta, que se puede evidenciar en los cambios conductuales fisiológicos que hemos hablado, o como interacción, sería de qué manera cada sujeto responde a los estímulos exteriores y a los recursos disponibles del medio. Entonces, digamos que el estrés no es un momento, es un proceso, donde casi siempre tenemos un estímulo externo, tenemos una reacción o respuesta y tenemos la forma como cada sujeto interactúa con el medio de acuerdo a esas condiciones. Vamos a ver las causas del estrés. En lo organizacional, pues una de las cosas que estresa a las personas es la desproporción que hay entre las exigencias que se hacen a la persona y la capacidad de satisfacer esas necesidades. Cuando las exigencias están por encima de las capacidades de las personas, sobreviene el estrés. Y no importa el cargo. No importa el cargo. Muchas de las veces las personas, por su forma de ser, sus capacidades, etc., no se adaptan precisamente a eso. Ustedes saben que una buena selección de personal cuesta dinero, pero garantiza resultados también en las organizaciones, en las empresas. Elegir un buen gerente en una organización, hay empresas especializadas para eso. Y no solamente determinan un solo rasgo básico del sujeto, elaboran una cantidad de pruebas para poder cómo resiste los elementos de presión, cómo maneja las frustraciones, qué periodos de recuperación tiene frente a algo. Entonces, es importante tener en cuenta este elemento. También es cierto que hay organizaciones que crecen a unas velocidades impresionantes y siguen trabajando con el mismo número de personas. Esa es la carta roja de condiciones de estrés, ¿cierto? Que una empresa que crece al 100% en 2 años y sigue trabajando con los mismos 100 empleados que tiene, pues imagínense la exigencia que cada vez recae sobre ellos. Y aunque las utilidades aparentemente puedan ser significativas, a largo plazo van a ver los resultados que los vamos a ver un poquito más adelante. En lo personal, diríamos que el estrés se crea cuando hay desproporción entre las necesidades de la persona y la satisfacción de las mismas. Necesidades de la persona y satisfacción de las mismas. Usted necesita un apartamento. ¿Qué hace? Pues evalúa sus condiciones. Pero si las condiciones particulares de ese apartamento sobrepasan su capacidad, dígame cómo va a hacer para pagar las cuoticas de su apartamento. Cada mes, un estrés terrible. Entonces, hay que ver también las condiciones de cada sujeto frente a esto. ¿Cuáles serían los síntomas fundamentales? Hasta aquí todavía estamos hablando del estrés general. Ahora nos vamos a centrar más directamente en las organizaciones. Los síntomas básicos serían pues el cansancio, el dolor de cabeza o cefaleas, el mal humor, la sensación de miedo que tiene la persona, los estados de ansiedad o de angustia,
sudoración, taquicardia, alteraciones en la presión arterial, dificultades en el campo de la sexualidad, lumbalgias, dificultades respiratorias, irritabilidad, fatiga, depresión, insatisfacción laboral, ansiedad. No tienen que estar todas, pero quería ser un poco exhaustivo porque unas personas primarán unas y otras otras. Bueno, entonces tenemos nosotros que hay una cantidad de manifestaciones, de síntomas que se presentan en las personas y que denotan estados de ansiedad. Esos estados de ansiedad son alarmas. Es decirle a la persona, vea, algo anda mal, tiene que controlar esas causas, y cuando no se hace, sobrevienen consecuencias mayores. Todos estos síntomas, pues sabemos que son relativamente generalizados, y casi siempre los tratamos con paliativos. Es que estoy muy fatigado de mi trabajo. No, tómate ahí una aromática. Ya, sí, deportivamente. Una aromática. Un masajito. Y las condiciones siguen trabajando. Porque es que la salud mental es un continuo. Y cuando llegan momentos de alarma, entonces ya las condiciones son particulares. Quiero compartir con ustedes este video. Este video está en YouTube, si lo quieren volver a ver. Es de una neurocientífica canadiense, donde está mostrando de alguna manera las investigaciones que se hacen con respecto al estrés, donde nos está mostrando la diferencia entre hombres y mujeres con relación a las situaciones estresantes. Y de alguna manera es como el cierre a esta primera parte de la presentación de hoy, que era una visión general del estrés, y ahora ya entraremos más en materia. Dura 4 minutos este video y quisiera que lo observaran bien para que hiciéramos algunos comentarios con relación a lo que les llama la atención. Y lo sabemos porque hemos descubierto, tras 30 años de investigación científica, que hay 4 características de una situación que provocan estrés. Y no es necesario que estén presentes las 4. Cuantas más se cumplan, mayor será el estrés. Las 4 características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así. Si eso sucede, lo que experimentaremos será una respuesta de estrés. No, pues bien, si te liberas completamente del estrés, estás muerto. Vamos, que en esta vida necesitas un poco de estrés. Cuando hablas con personas felices, verás que siempre se marcan pequeños retos que desean conseguir. Pero la diferencia es que conocen, por así decirlo, su resistencia al estrés, y cuando el estrés es excesivo, frenan. Un factor estresante absoluto supone una amenaza para tu supervivencia. El problema que tenemos ahora, si es que puede considerarse un problema, es que ya no hay muchos factores estresantes absolutos en nuestras vidas. Ya no hay mamuts. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud predice que en el año 2020 la depresión relacionada con el estrés crónico será la segunda causa de invalidez en el mundo. ¿Y si ya no hay mamuts? ¿Por qué pasa eso? Creemos que es porque ahora los factores estresantes son relativos, lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones nuevas, impredecibles, que no controlamos, etc. Y esas sí que abundan ahora. ¿Te has fijado alguna vez en los titulares de los periódicos? Está todo lleno de información amenazante. Así que hoy en día estamos rodeados de información que el cerebro puede procesar como si fuera la amenaza de un mamut. Y sufrimos respuestas de estrés todo el rato. Es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo saber cuándo es demasiado tarde? Nadie lo sabe. Yo siempre lo divido en 3 fases para que la gente pueda hacerse una idea de cómo funciona.
La primera fase es cuando el estrés empieza a cronificarse. La digestión cambia. Cuando empiezas a tener problemillas con la digestión y debes tomarte pastillas cada 2 por 3, es cuando tienes el primer signo de que algo va mal. Con los niños es la primera señal. Se quejarán de dolor abdominal, pero es el estrés. Y luego sigues adelante, sigues y sigues y sigues. En algún momento el cerebro te pedirá algo bueno. Es como si te dijera, he trabajado muchísimo estos días, necesito algo bueno. Un poco de glucosa. En este punto beberás más alcohol, fumarás más. Y si no bebes ni fumas, qué sé yo, tal vez empieces a tomar más helados. Cualquier cosa que te guste, empezarás a tomarla más porque el cerebro necesita algo para calmarse. Esta sería la segunda fase. En la tercera fase es cuando enfermas. Ahora tienes problemas de memoria, cambios en la personalidad, te enojas más rápidamente. Aquí es cuando puede aparecer la sensación de estar quemado y la depresión. Si se experimenta con una rata a la que se estresa de modo crónico con el mismo factor estresante en todo momento, la respuesta de estrés de la rata disminuirá, se habituará. Bajará. Pero lo que se ha demostrado es que la rata se habituará a ese factor concreto de estrés, pero se volverá más reactiva de lo normal ante cualquier otro factor estresante, por lo que estará hipersensible. Lo que vemos en personas con estrés crónico es que pueden habituarse a un factor estresante crónico. Pongamos que estás pasando por un divorcio muy difícil y cada día tienes una respuesta de estrés. Logras sobreponerte, pero de repente sucede algo en el trabajo. Alguien te dice algo que no es tan grave y explotas. Cuando alguien se enoja con facilidad, se trata de un signo de que padece estrés crónico, de que está intentando abordar un factor estresante, pero se ha vuelto excesivamente reactivo a los demás. Y aquí hay que distinguir entre el estrés agudo y el estrés crónico. Hay que evitar el estrés crónico, pero el estrés agudo es siempre muy bueno para la supervivencia, como he dicho antes. Y lo que hemos descubierto es que la relación entre la memoria y el estrés es una función con forma de U invertida. Un poquito de estrés aumenta la memoria. Un poco, ¿eh? Sí. Pero cuando es excesivo, entonces disminuye totalmente la memoria. La razón es que el estrés, las hormonas del estrés, te ponen en guardia. Se trata del subidón que busca la gente cuando está trabajando y quiere terminar un proyecto. Pero si es excesivo, en algún momento el cerebro empieza a confundir todo lo que hay que memorizar y por culpa del estrés, el rendimiento de la memoria disminuye. Y lo que sabemos hasta ahora sobre el estrés es que si se somete a mujeres y hombres a estrés en el laboratorio, los hombres son 3 veces más reactivos. Producen más hormonas del estrés que las mujeres. Fíjate. Al principio los científicos dijeron que por este motivo los hombres tenían más problemas cardiovasculares. Pero luego alguien apuntó que sí, pero que las mujeres también padecían más depresión, así que no tenía sentido. Y hay muchísimos estudios que intentan analizar qué puede provocarlo. Se han estudiado los efectos del apoyo social en la reactividad al estrés, porque la mejor protección contra el estrés es el apoyo social. Cuando te rodeas de personas con las que hablar, eso es muy bueno contra el estrés. No obstante, se ha demostrado que si les pides a los hombres que traigan a sus parejas para que les brinden apoyo antes de verse sometidos a estrés, y les pides a las mujeres que también lo hagan y luego las sometes a estrés, sucede lo contrario. Lo contrario. Sí, resulta que los hombres sufren menos estrés cuando tienen a sus parejas consigo, pero las mujeres se estresan más. No me preguntes por qué. A mí no me extraña. A los hombres les va muy bien estar con su pareja, mientras que a las mujeres parece que les va muy bien estar con sus amigas. ¿Será porque en la prehistoria los hombres perseguían mamuts mientras las mujeres recolectaban frutas? No lo sabemos, pero se trata de algo que va quedando bastante claro. No nos beneficiamos de las mismas personas. Una vez que lo sabes, puedes hacer algo al respecto. Bueno, ahí tienen una respuesta a las condiciones de la prevalencia del estrés. Las mujeres más relajadas, más tranquilas. Así que los hombres a conversar más, por favor. Sí. Ah, vea qué bien. No ven avisos para seleccionar personal.
todo el perfil, tenga capacidad mental, trabajo de equipo, viajar, pero abajo, trabajar bajo presión, o sea, de una vez que actúa de presión. Entonces, si es, por ejemplo, para un cargo directivo, ¿sí se está escuchando? Bueno, le estaba diciendo a Luis que entre otras me alegra mucho verlo porque trabajo en San Buenaventura cuando yo era jefe de humanidades hace como 30 años, ¿te acuerdas? Más o menos. O sea que en ese entonces el arco iris era prácticamente. Bueno, vean, no, le estaba diciendo que los avisos que sacamos de prensa, por ejemplo, para seleccionar un ejecutivo, está todo el perfil, que esté dispuesto a viajar, a cambiar de ciudad, y abajo el avisito que dice trabajar bajo presión. Entonces, si es un cargo directivo, uno observa que algunos líderes, el estilo de dirección, sin decir que es bueno ni malo, le funciona siendo autocrático, autoritario. Sí. Entonces, yo creo que el estilo autoritario es de estrés en estrés, y eso funciona en algunas organizaciones o en algunos tiempos. Ese estilo de líder que lo impregna toda su gente es bueno. ¿Cómo se mide eso en las pruebas de ingreso a una organización? Si tiene mucho de eso o no lo tiene, si va a lograr los objetivos o no para los cuales se está seleccionando esa persona. Gracias. ¿Alguien tiene una respuesta para esta inquietud? ¿Quiere responder alguien? Bueno, pues vea, las condiciones gerenciales, que las vamos a ver ahora, se pueden convertir en un factor de estrés. Y hay organizaciones que trabajan así. La manera de manejar sus empleados es bajo amenaza, ¿cierto? Y la introducción que hacen cuando llegan a la organización es: el empleado que no produzca se va para la casa. Y produce porque produce. Pero como esas condiciones se revierten, ¿por qué? Por las respuestas fisiológicas que veíamos ahora. ¿Ustedes qué creen que pasa en un ser humano cuando le dicen: usted va a perder su empleo, señor, si no produce tales estándares, sabiendo que tiene compromisos familiares, que tiene compromisos sociales, que tiene compromisos de muchas cosas y que su fuente de ingresos es el empleo? Tiene que estar lo que veíamos ahora: su hipófisis, el hipotálamo, el sistema nervioso sanguíneo al 100%, y a la larga le causará elementos degenerativos. ¿Que hay estilos gerenciales que tienen altísimos resultados? Sí, claro. Pero ¿eso qué implica en la organización? Probablemente alta rotación de personal, probablemente altos índices de incapacidad, probablemente días ociosos, probablemente perder lo que usted invirtió en ese funcionario para capacitarlo, etc. Entonces, a la larga, las consecuencias se empiezan a evidenciar. Por eso, una de las propuestas que les traigo es: vea, manejemos el estrés preventivamente. Entonces, para responder concretamente a tu inquietud, diríamos nosotros que son estilos gerenciales válidos. Hace por ahí más o menos unos 8 años, escribieron un libro que se llama Las 10 mejores empresas de Colombia. ¿Tú lo conoces? Bueno, en ese libro lo que plantean es estilos gerenciales. Y les voy a hablar solamente de 2 ejemplitos para ilustrar esto de acá. La mejor empresa fue un hotel de Bogotá, no de las grandes cadenas pues internacionales, pero era un estilo gerencial muy particular. Ese almacén tenía reservas hasta 1 año de anticipación y era ocupado generalmente por personas dedicadas al empresarismo, pues venían de otros países, eran conferencistas, etc. No sacaban publicidad. El gerente había logrado que todas las personas de la organización se empoderaran pues, de su empresa. Si alguien tenía un problema, el que estaba más próximo trataba de solucionarlo.
los cargos no eran fijos, sino que todo el mundo participaba. Y les voy a relatar solamente un ejemplo que trae el libro. Cualquier día llegó un alto conferencista a la ciudad, tratando de planchar su camisa, la quemó. Y el auditorio lo estaba esperando. Entonces, ¿qué expectativas tenía este señor? Entonces salió, y a la primera persona que encontró fue a una señora encargada del aseo. Le comentó el problema y la señora abandonó su puesto, se fue con él y lo acompañó. No solamente lo acompañó que comprara otra camisa, sino que se la organizó para que fuera. Cuando entrevistaban a ese señor, decía: ¿usted cree que yo voy a decirle a un amigo que se vaya a otro hotel, donde seguramente le van a decir: ah, no, es problema suyo? Pues yo no me puedo alejar de acá. Este señor había creado, el gerente, pues, un sentido de propiedad tan grande entre sus funcionarios que el primer factor era la satisfacción de sus empleados. ¿Ustedes creen que un funcionario de ese hotel se levantaba pensando: dentro de 2 horas tengo que empezar a trabajar en esa empresa? Seguramente iban dichosos. No estaban mirando el reloj, las 6, me fui. Si tenían que quedar otra hora, seguramente se quedaban. Pero también trae otro ejemplo, que es un elemento más o menos antagónico, de una empresa que no sé si todavía existe. Va a decir el nombre, pues, no sé si alguien acá estará vinculado, pero bueno. Era Jabones Varela. El papá mandó al hijo a Harvard para que se formara en administración. Y este señor, que había empezado su empresa luchada, pues, iba a la planta, pues, conocía las necesidades de sus empleados: señora, ¿cómo está su hijo? Él sí le dieron el remedio que deberían darle, están en dificultades, ¿cómo está la cosa? Tenía un estado de gerencia muy horizontal, muy plano. Y obviamente los empleados lo adoraban, pues, a él. Cuando llegó el gerente que se había formado en Harvard, pues la primera medida que tomó fue: la oficina de la gerencia debe quedar en tal sector. Nadie entra a la gerencia si no ha pedido cita, porque hay que optimizar el tiempo. Y aparte de eso, pues nunca iba a la planta, porque para eso había supervisores y todo lo demás. La producción, vea, en picada. Fue un cambio que, por ausencia de elementos, empezó a generar condiciones de insatisfacción y de estrés en los empleados. Se tenía que repercutir en la producción. Es un libro interesante, enseña muchas cosas y da una visión, pues, muy importante de lo que significa la gerencia en las organizaciones. Volvamos 2 minuticos al video. La doctora les presenta ahí cuáles son las 2 grandes enfermedades, las 2 grandes tendencias según la Organización Mundial para la Salud del siglo XXI. ¿Alguno de ustedes las captó? ¿Cuál? La depresión y el estrés. Depresión y estrés son las 2 grandes tendencias del siglo XXI. Y les estoy diciendo esto para que estemos alertas. Uno está viendo permanentemente niños de 10, 12 años en estados depresivos bastante significativos. Y se está volviendo una generalización entrar en estados depresivos mayores o menores. Es una tendencia del nuevo milenio. Y el estrés, que ella empieza a hablar ahí de la generación de esas condiciones particulares de estrés que se presentan. ¿Alguien quiere resaltar otra idea principal de lo que acabamos de ver? Que le ha llamado la atención. Sí. El estrés agudo y el estrés crónico. Sí. De pronto, cuando tenemos un estrés agudo, producimos mucho, pero estamos como en un nivel de que estamos agradando
satisfaciendo para lo que estamos. Pero ya el crónico es como esa carga que nos va sumando y que a veces creemos que lo controlamos hasta que ya caemos en el burnout. Perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere recordarnos las fases que se presentan del estrés? Ella hablaba de 4 condiciones de situaciones estresantes. ¿Alguien las captó? Sí. Excelente, muy bien. 4 condiciones de las situaciones que nos generan estrés usualmente. Bueno, nos hablaba de la prevalencia también entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la proporción? ¿De cuánto a cuánto? ¿Quién está más propenso y en qué proporción? En otras palabras, ¿quiénes se estresan más, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿En proporción de cuánto a cuánto? De 5 a 1, ¿cierto? Por 5 hombres estresados, hay una mujer estresada. Yo vi por acá una reacción ahí mismo de alguien que está en medio de 2 hombres. Los felicito de inmediato ahí. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el estrés laboral. Vamos a centrarnos ya más en el estrés laboral. ¿Cuándo aparece el estrés laboral? Aparece cuando las exigencias del entorno son superiores a las condiciones de cada sujeto. Estos son estudios ya realizados. Carlos nos dice que hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia entre las demandas del ambiente y los recursos de cada persona. Ese concepto ya lo teníamos. Y el estrés no es más que una respuesta adaptativa. Pone al organismo en condiciones de respuesta. Nuestro cuerpo tiene recursos limitados y ante las exigencias del medio cada quien responde de manera diferente. Pero hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout, que significa estar quemado. Ese síndrome es muy frecuente que aparezca en las personas y es cuando las personas llegan a un estado tal que ya no se sienten capaces de nada. Usted me está exigiendo esto y yo ya no doy más, yo renuncio. Y muchas de las veces no es por falta de capacidades, es porque no saben cómo manejar la situación. Ese síndrome cada vez se presenta con mayor asiduidad y lo ideal es que la gente no llegue a esas situaciones, que hay que prevenir. Es importante entonces preparar a los profesionales para que afronten el estrés y para que sepan resolver situaciones de su trabajo. De lo contrario, van a aparecer condiciones emocionales, conductuales, que llevan a un sentimiento de fracaso personal, porque la gente llega un momento en que no se siente capaz de dar respuesta a las exigencias que se tienen en el entorno. ¿Cuál es el problema? Vean estos datos que al principio en la introducción les estaba diciendo. Esta es la Unión Europea. Son unos datos, al final está en una bibliografía y les digo de qué fuente los tomé. En Europa, de 4 trabajadores, 1 padece estrés. Estamos hablando del 25% de la población laboral. El tiempo no laborado por estrés está entre el 50 y el 60%. Desde los días no laborados, la causa entre el 50 y 60% del estrés. Y los costos económicos, vean. En un continente en crisis y vean los problemas. La tendencia es aumentar esas cifras si no se pone
estresantes, según varios estudios realizados. La gerencia, contaduría, finanzas, cirujano, piloto, director ejecutivo, administrador de sistemas de información y abogado. Son consideradas las profesiones más estresantes. Y estas serían algunas causas de tipo organizacional. Los cambios en la organización, de manera casi que inconsulta, se contrata un grupo de expertos, los vamos a actualizar, se reúnen, presentan un proyecto y todo el mundo lo asume. O sea, la gestión o diseño del trabajo, pero de manera inconsulta, suele generar rechazo y suele generar estrés. La precariedad de los contratos, y ustedes saben que la tendencia es esa, prestación de servicios y en algunas condiciones pues donde los tiempos son excesivamente cortos. La inseguridad laboral, el aumento de carga y velocidad del trabajo. Elevadas exigencias emocionales a los trabajadores. La violencia, el acoso psicológico constante, ¿cierto? Pésimo equilibrio entre el trabajo y la vida personal y obviamente el clima organizacional. Por eso tantas empresas invierten tanto dinero en crear clima organizacional. Pero lo ideal sería que ese clima empezara desde los mismos procesos de selección. Dentro de la organización, los estresores pueden ser de 4 clases: de ambiente físico, a nivel individual, a nivel grupal y estresores organizacionales. Vamos a ver uno por uno brevemente. Dentro del ambiente físico estarían estos principales: la falta de iluminación, la reducción de territorio, la falta de ventilación, la escasa higiene. Recuerden ustedes todas las investigaciones que hizo en Don Mayo, Canadá, Howard y todas aquellas empresas donde medían las mínimas condiciones de productividad, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa si aumentamos la luz? ¿Qué pasa si las disminuimos? ¿Qué pasa si a las personas se les ofrecen incentivos? ¿Qué pasa si se les retiran? Otro de los factores que detectaron pues, en esas investigaciones de Don Mayo fueron los estados motivacionales de cada sujeto, ¿cierto? ¿Qué pasa con las condiciones de territorio? La oficina de cada sujeto. Mientras te organizamos la oficina, pongamos un escritorio ahí a la entrada pues, del pasillo y dura 6 meses ahí. Pues, como queremos la máxima respuesta de la persona. Estados en los cuales, lo que les decía al principio, ¿cierto? Las personas, las organizaciones a veces crecen de una manera impresionante y la planta es la misma, número de personas igual, entonces claro, se convierten en factores estresantes de alguna manera. A nivel individual, estas serían las principales causas: la sobrecarga de trabajo, el conflicto de roles. Por eso es tan importante el manual de funciones, que cada quien sepa lo que debe realizar. La ambigüedad de roles, ustedes saben que generan conflictos constantemente. No, eso me tocaba a mí, eso no me tocaba, eso era de fulano. La discrepancia con las metas de la carrera laboral, la gente no sabe a qué puede aspirar. Eso también genera condiciones de estrés, ¿cierto? Porque, pues obviamente, todo ser humano tiene metas, tiene aspiraciones y la idea sería lograr llegar a alguna de ellas. A nivel grupal, pues la falta de cohesión de grupo, los conflictos intergrupales. A veces es frecuente que el departamento de ventas tenga diferencias con producción, ¿cierto? Nosotros para qué vendemos y nos hacen quedar mal y no entregamos. O producción con compras, pues ahí hay elementos de conflicto. Pues. Apoyo inadecuado del grupo a las personas suele ser otra de las causas
Entonces son elementos que obviamente necesitan soluciones, pero teniéndolos identificados es más fácil pues poner soluciones a este problema. Dentro de la organización también estaría el clima organizacional, los estilos gerenciales, que era la inquietud tuya, la tecnología. Tengo otro videito donde se muestra también cómo la tecnología llega a crear elementos estresores también en las personas. Los diseños de puesto de trabajo, las metas excesivamente altas, los sistemas de información y comunicación. Cuando radio pasillo es más importante que la gerencia, eso sí se vuelve delicado pues. Y luego tenemos que hay que implementar factores de control también en la organización. Algunos estresores organizacionales, continuando con esta lista también estaría la prisa, la rapidez, velocidad con que se deben hacer las cosas, la inmediatez, la exactitud, la precisión. Hay trabajos excesivamente cuidadosos, el esfuerzo físico que realiza cada persona, el esfuerzo mental, la responsabilidad en el sentido de que las consecuencias de un error pueden ser vitales, no se pueden equivocar, el que se equivoca pierde su puesto. Entonces imagínense el estado de presión con que trabaja cada persona. También son estresores organizacionales la insatisfacción en el trabajo, el exceso o poco trabajo también es un estresor, las demandas imprecisas, la seguridad laboral, el ambiente físico, la autonomía y control que se les otorga a los empleados también suelen ser factores estresantes. ¿A quiénes afectan las causas anteriores? Pues fundamentalmente a cualquier trabajador de cualquier nivel, desde la gerencia hasta la señora de los tintos, todos estamos sujetos y somos potencialmente susceptibles de tener estrés. En cualquier sector, claro, no podemos decir nosotros, no, es que el sector agroindustrial, claro, como están en el campo, eso nos estresa, cualquier sector. Empresas de cualquier tamaño también son susceptibles de estar afectadas por el estrés. Microempresas, empresas poderosas, internacionales, la misma cosa. La salud y seguridad de las personas y la salud de las economías nacionales se ven afectadas por estas condiciones. Ya veíamos lo que pasaba pues en Europa. El estrés puede comprometer la seguridad en el lugar de trabajo y agregar los problemas de salud laboral, creando trastornos musculoesqueléticos, repercutiendo en el cumplimiento de objetivos y metas, por lo que estábamos viendo ahora de las incapacidades y todo lo demás. ¿Cuáles serían los estresores no organizacionales? Un elemento entre todo el grupo pues que se presentaría la misma naturaleza. Factores familiares, claro. Lo que les decía la doctora en el video, ¿cierto? Si alguien está sujeto a una condición bien difícil de separación, ¿en qué condiciones va a llegar a su lugar de trabajo? Y como no sabemos hacer la diferencia entre hogar y trabajo, entonces llevamos los problemas de la empresa a la familia se vuelve pues un galimatías, o al contrario, ¿cierto? Llevamos los problemas de la familia a la empresa. Las condiciones políticas que hablábamos inicialmente no dependen de nosotros muchas de las veces, pero también afectan estas condiciones, las condiciones sociales, las dificultades económicas y las condiciones de seguridad. A veces afectan directamente estos elementos y son factores externos. ¿Cuáles serían las formas de reacción frente a esto? Una forma es reaccionar emocionalmente. La gente que tiene estrés se vuelve muy irritable. Cualquier cosa le ofende, si les hablan, si no les hablan, si les preguntan, si no les preguntan.
La gente vive en estados de ansiedad muy grandes. Generalmente tienen problemas en el sueño y si no hay recuperación y descanso, pues imagínense las condiciones. La gente a veces cae en estados depresivos. Ya sabemos que es una de las tendencias del siglo XXI, aumenta cada vez más. Antes se creía que era la depresión un estado de la edad intermedia, ya hay niños inclusive en estados depresivos. No sé si ustedes escucharon ayer, Caracol estaba haciendo referencia a un niño de 13 años que sacó por las redes que se quería suicidar porque estaba siendo objeto de presión en su colegio por ser un niño gordito y no muy agraciado. Entonces la solución que tenía, suicidarse, y colocó en las redes que el día de su cumpleaños era el día señalado. Un niño de 13 años empezando la vida. Hipocondriasis, alienación, la gente se siente pues explotada, etc. Situaciones de desgaste físico y emocional, problemas familiares, claro, porque decíamos, las condiciones repercuten en la familia. Dentro de las reacciones cognitivas, pues la dificultad para concentrarse, para pensar, para tener elementos creativos, problemas de memoria, problemas para aprender cosas nuevas y adaptarse, y dificultad para la toma de decisiones serían algunas de las reacciones de tipo cognitivo. También hay reacciones conductuales, personas que caen en el abuso de drogas, alcohol, tabaco, conducta destructiva, y hay reacciones de tipo fisiológico como la tensión muscular, las defensas bajas, úlceras pépticas, problemas cardíacos, hipertensión, problemas visuales, problemas gástricos. Los dos sistemas donde se refleja cualquier problema con mayor facilidad, pues es probablemente los sistemas más sensibles del organismo, son la visión y el sistema digestivo. Y casi siempre que se presentan disfunciones en el nivel digestivo hay componentes de tipo psicógeno, o sea, estresores. Eso es matemático. Una persona que llega con situaciones de gastritis, en una gran proporción se está siendo ocasionada por problemas emocionales de estrés. Entonces, pues es importante tener en cuenta estos factores como factores preventivos. En la empresa, ¿cómo repercuten estos factores estresores? Ausentismo, actitudes inapropiadas, por lo que veíamos ahora que la gente se vuelve altamente hipersensible, aumento de tiempos ociosos, insatisfacción en el trabajo que se vuelve un boomerang, ¿cierto? Porque el que llega diciendo que pereza trabajar en esta empresa ya está predisponiendo al otro, y ese al otro, y el otro al otro, y el clima organizacional en la cuerda floja, desmotivación, bajo nivel de tolerancia, y obviamente va a repercutir de manera directa en los estados productivos de la empresa. Estos serían los factores vulnerables principales: la edad, la genética, factores psicológicos, ya los vimos anteriormente, algunas tendencias, como lo que veíamos en los estudios de la Organización Mundial de la Salud, el contexto de factores ambientales y situacionales, la cultura empresarial, expectativas y necesidades, sentimientos y emociones que ya los habíamos visto previamente. Y estas serían las consecuencias de tipo fisiológico más frecuentes, lo que les decía ahora, ¿cierto? Las gastritis, la colitis, el insomnio, las dermatitis, ataques de pánico, hipertensión, migraña, depresión, alteraciones en la atención, la concentración y la memoria, baja autoestima, autoimagen negativa de las personas, ¿cierto? Entonces, vean qué panorama tan impresionante. La depresión, el estrés está asociado a estados depresivos, infartos al miocardio, conductas agresivas,
por los estados de hipersensibilidad, trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, todo ese tipo de cosas, conductas antisociales, a veces hay conductas destructivas dentro de la misma organización, las migrañas, obviamente repercuten en la familia y sabemos que muchas adicciones dependen también de los estados de estrés, porque las personas quieren reducir esos estados y entonces nos encontramos acá con esto. Era lo que les decía la doctora en la presentación del video que vimos ahora. ¿Sí? Muchas de las veces frente a la situación de tensión se quieren buscar elementos externos que reduzcan esos niveles y entonces se cae fácilmente en el alcohol, en las drogas, etcétera, que son paliativos y que al no anular la causa las consecuencias persisten pues nuevamente. Pero además de eso, vean los experimentos que ella les decía que se habían hecho con ratas, ¿cierto? Los animales terminan adaptándose a las condiciones de estrés. Uno de los experimentos que hicieron era hacerle descargas a raticas, les colocaban rejillas en el piso y les colocaban descargas de 5 o 10 voltios. Entonces, las raticas apenas, esto era cada media hora, ellas calculaban el tiempo y apenas preveían que iba a llegar la descarga. Entonces todas corrían a un rincón, contraían los músculos y se quedaban quietas. Pasaba la descarga y ya seguían comiendo pues en el lugar donde estaban haciendo el experimento. Llegaba la otra media hora y otra vez. Ya habían aprendido que era la forma de contrarrestar eso. Pero aumentó la agresividad entre ellas mismas. Los animales empezaron a tener repercusiones a nivel de la piel, se les caía la piel, les caía el pelito, pues, todas esas cosas. Entonces ella era lo que decía en su conferencia, ¿cierto? Nosotros aprendemos a manejar esas condiciones, pero los factores colaterales, ¿cómo se manejan? Alguien puede manejar muy bien el estrés en la organización, pero ¿cómo llega a su casa en el tiempo de descanso? ¿Qué consecuencias habría en las organizaciones? Disminuye la productividad, obviamente, la calidad también, la creatividad baja, la rotación de personal con los costos que eso puede significar, porque si usted hace una inversión en capacitar personal y resulta que esas personas por insatisfacción laboral están pendientes de otras oportunidades, imagínense lo que significa para la organización. Accidentes laborales, enfermedad y obviamente todo eso va a crear un gran impacto en la empresa. Lo que vimos de la Unión Europea, ¿cierto? Horas, días, meses de ausencia, incapacidad. Vuelve nuevamente, se la vuelven a ratificar, 4 meses. Actividad restringida en las organizaciones, gastos médicos y hospitalarios, la muerte prematura de las personas, nivel de seguros, salud, vida, indemnizaciones, perjuicios, daños, pleitos, reducción de productividad y el clima laboral, que es tan importante, también se vería pues deteriorado. Pasemos al campo de las soluciones. ¿Qué hacer ante este panorama? Pues tenemos unas soluciones que serían preventivas, que serían las ideales. Tenemos otras que son las soluciones de tipo curativo. Dentro de la prevención, pues obviamente estarían los controles médicos permanentes. Son muy comunes, por ejemplo, los exámenes médicos ejecutivos cada año. Excelentes. Ustedes estarían ganando muchísimo si retoman esa política para sus organizaciones. La protección y medios de trabajo adecuados para las personas. Obviamente hay que ofrecer elementos de capacitación donde se les hable de esto que estamos conversando hoy, cómo prevenir el estrés. El control de la calidad sería otro factor también muy importante. Establecer prioridades a nivel de la organización sería otra solución preventiva. Estimular las relaciones
personales, la generación de eventos, la interacción entre las personas. A veces el tiempo se convierte en un factor demasiado predeterminado, pero manejando el tiempo se pueden obtener muchísimas ventajas. Yo trabajé con la Universidad de Medellín hasta hace 2 años y recuerdo que un día llevaron al gerente de Nobel a una conferencia donde él estaba hablando como de estos temas y sobre la manera como se solucionaban, a veces con datos supremamente creativos. Y les quiero relatar este dato porque ilustra de alguna manera la forma preventiva. La situación era la siguiente: ellos habían logrado que varias empresas de Estados Unidos le compraran la producción, pero obviamente exigían estándares de calidad, por ejemplo, que los estados de aseo y de limpieza fueran óptimos, que los uniformes de los empleados no fueran de color azul, sino de color blanco. Bueno, ese era el detalle básico, junto con otros, pero este era el fundamental. Entonces, cuando llegaron a plantearle a los empleados que deberían cambiar de uniforme, ahí tuvieron la oposición más grande del mundo. No querían, si toda la vida habían trabajado así, porque tenían que ponerse de blanco. Y ese era un requisito sin el cual no les aceptaban el producto. Claro, con los estados de asepsia y todo lo demás. Y él decía, nos tocó recurrir a estados de creatividad. ¿Y saben cuál fue la solución? Un desfile de modas. Contrataron a modelos de alto reconocimiento nacional. Esta tarde no hay trabajo en empresa, día de festividad, en la pasarela, todos los empleados al lado. Y entonces, cuando empezaron a ver pues, a Natalia París con el uniforme blanco de la señora que sirve los tintos, eso se veía muy bonito. Entonces, claro, salieron de la rutina normal, les presentaron patrones y modelos de conducta y la aceptación fue del 100%. Se acabó la discusión con el sindicato. Creatividad frente a esta situación. Nivel preventivo, la capacidad de mejorar vínculos, manejo adecuado del tiempo libre, controlar la conducta emocional laboral, que alguien en un departamento, un funcionario, alguien tiene que estar atento a ver las alteraciones y lo que pasa en la organización. Detectar cuáles son los estresores de su organización. No, para todas no es el mismo. ¿Cuáles son los suyos? Y ponerle control a esos factores estresores. Establecer prioridades, organizar el tiempo, modificar el estilo de vida. El buen humor es excelente. Excelente. Dormir lo suficiente, claro, porque si no hay procesos de recuperación y regeneración, el estrés se aumenta. Los estados de seguridad, recuerden la famosa teoría de Abraham Maslow, ¿cierto? Donde hay una discusión constante ahí entre si el nivel 1 de satisfacción de necesidades son las básicas, o sea, comer, dormir, etc. O si es en los estados de seguridad. Los críticos de Maslow hicieron todos los experimentos que ustedes quieran para demostrarle que lo que el ser humano necesita como prioridad número 1 no es la comida, no es el vestido, no es satisfacer la necesidad de líquido en el organismo, es la necesidad de seguridad. Y desde mi punto de vista estoy en gran parte con él por los experimentos que hicieron. Solo le relato un experimento que hicieron muchísimos. Cogieron un grupo de cachorros, de perritos, y los deprivaron 3 días solo con agua. A los 3 días los llevaron a una casa donde tenía comida por toda parte, en poncheritas, y los soltaron en la puerta. Lo que hicieron estos perritos fue, uno detrás de otro, empezar a recorrer la casa habitación por habitación.
Cuando vieron que no había riesgos, se pusieron a comer. Ese fue el argumento de ellos para decir, vea que no es la comida. Vea que antes que la comida está la seguridad. Ustedes pueden ir con el hambre más impresionante para su casa, pero si llegan a un semáforo y ven una situación de riesgo y peligro, hasta ahí les llegó el hambre. Ya hay otra necesidad prioritaria con relación a eso. Entonces, las organizaciones debieran pensar muchísimo en los estados de seguridad de sus empleados. Otros elementos preventivos: realizar una actividad física adecuada. Recuerden ustedes que las industrias japonesas están colocando no solamente gimnasios al interior de sus organizaciones, sino espacios donde las personas pueden ir a descansar. Entonces, a mediodía, después de almorzar, lo que sea, ¿qué van a hacer los empleados? Bueno, habrá quienes juegan un partido de microfútbol, pero habrá quienes quisieran recostarse un momento. ¿Qué espacio tienen para eso? Pues los japoneses, algunas de las empresas les crean pequeños camarotes donde la gente puede ir a recuperarse. Controlar adicciones, practicar técnicas de relajación y respiración, es una práctica supremamente importante. Ahí se habla constantemente de que debía haber momentos de descanso activo. Estos son procesos de descanso activo de manera preventiva. Practicar algún deporte y tener algún hobby específico desde el individual. Si usted tiene una pasión, no importa qué, si a usted lo que le gusta es hacer mandalas, bien pueda. Si lo que le gusta es el origami, o lo que le gusta es, no sé, carpintería, lo que sea, ahí descarga usted en gran parte ese estrés. Preventiva. Uno, hay que identificar el origen. ¿Cuáles son los estresores? Lo que hablábamos ahora. Nos tenemos que enseñar a recontextualizar las cosas. Aquello de que un problema puede ser una oportunidad, eso está en nuestra mente y eso es lo que tenemos que cambiar. Reducir los estados de vulnerabilidad. Qué bueno que pensáramos más en la filosofía de vida y que la difundiéramos entre las personas, ¿cierto? O sea, en definitiva, el hombre es un ser en busca de la felicidad. Y en la medida que eso lo tengamos claro y que el trabajo, que la familia, que el estudio sea una fuente de felicidad, eso sería extraordinario, sería genialísimo cambiar ese enfoque de la vida. Delegar. Claro, usted como directivo no puede hacer todo en la organización, delegue y verá usted cómo gana en salud mental. Utilizar metas de acuerdo a las prioridades. El ejercicio físico, fundamental. Estamos en la cultura del cuerpo. Ustedes pudieron darse cuenta acá mismo en el club cuántas personas madrugan a hacer ejercicio físico. Estamos en esa cultura extraordinaria. Separar el trabajo de la vida familiar hasta donde sea posible y comentar las causas del estrés. Es bueno tener esto en cuenta. La reubicación de acuerdo a tareas y cargos, lo que hablábamos hace un momento sobre la selección de personal de acuerdo pues, a los perfiles. El desarrollo en las organizaciones, que haya comunicación abierta, que haya participación y obviamente la capacitación y gerencia en estos temas que tienen muchísimo que ver. También es importante que haya una evaluación de riesgos. Vean, no importa qué profesional lo haga, pero se debe hacer. La organización tiene que identificar cuáles son sus factores estresores por las consecuencias de tipo social, psicológico, económico que veíamos anteriormente. Es muy importante consultar a los trabajadores y hacerlos partícipes de esas fuentes. La evaluación de riesgos emplea los mismos principios y procesos básicos que la evaluación de otros riesgos. Y existen muchos modelos que se pueden aplicar para esa evaluación. Casi todos constan de 5, 6, 10 pasos claramente identificados. Eso ya se conoce, no se está partiendo de cero. Los profesionales
Bueno, generalmente, ¿cómo se maneja el estrés? Pues a través de medicamentos y ansiolíticos, que es lo que las EPS recetan normalmente, pero sabemos que los químicos tienen efectos sobre unas cosas, pero tienen efectos secundarios sobre otras. Hay gente que se somete también a procesos de psicoterapia, control y manejo de la respiración, yoga, todas estas elementos de la cultura oriental son muy importantes pues para esto. Caminar, ir al gimnasio, la hipnosis, pues también son elementos supremamente importantes en esto. Y últimamente está surgiendo una técnica muy importante, surge en el año 58 en la Universidad de Chicago, el año 68 en la Universidad de Chicago, que se llama el neurofeedback. Yo estoy dirigiendo una organización donde trabajamos con neurofeedback y ahora les contaré en 4 diapositivas básicamente qué es lo que hacemos ahí. Quiero que veamos este videito para ver, dura 2 minuticos, pero es una clara muestra de situaciones a las cuales se puede llegar fácilmente en las organizaciones, situaciones extremas que llegan prácticamente hasta ahí. Bueno, entonces, esa es una forma de manejar el estrés, con altos costos, inclusive económicos, y que no están muy lejos de la realidad. Pues, la persona frente a la incapacidad de solucionar problemas tiene una hora para entregar el informe y ahí están las condiciones. Les decía que una solución que se presenta ahora es el neurofeedback. Neurofeedback significa literalmente biorretroalimentación por electroencefalografía computarizada, y ese enredo se traduce de la siguiente manera. Se le registran a las personas la frecuencia de onda cerebral a través de unos electrodos. Hay un software especializado que procesa esa información y nos da unos resultados. Esos resultados se interpretan a la luz de la neuropsicología y se hace un protocolo para cada persona. Entonces, cuando las frecuencias de ondas cerebrales, nuestro cerebro domina todo el funcionamiento de nuestro organismo, vean la trascendencia que esto tiene, que hace pues 3 semanas dio la declaración del presidente Obama sobre la gran inversión que va a hacer en el estudio del cerebro. Entonces, cuando estas ondas que deben estar dentro de una frecuencia determinada sobrepasan esas frecuencias hacia arriba o hacia abajo, generan problemas de conducta. Les doy un ejemplo. Las ondas alfa deben estar en una frecuencia de 8 a 12 Hz por segundo. Si esas ondas están por encima de 12 Hz, la gente se vuelve maníaca, feliz, dichosa, no le importa la vida, todo es bellísimo pues, no hay problemas. Pero si están por debajo de 8 Hz, la gente se vuelve depresiva y puede que tenga todo en la vida, que no le haga falta nada. Pero si las frecuencias son muy bajas, la gente empieza a experimentar tristeza, aburrimiento, desolación, no le encuentra sentido a nada. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es medir en qué frecuencias está el cerebro de cada persona, y frente a esa situación, a través de estos aparatos que hay que importarlos, entonces se le regulan las frecuencias de onda. Yo he tenido casos de personas que llegan pues a la oficina llorando, no son capaces pues, de emitir ningún concepto de nada. Yo les digo, no me digan nada, tranquilo, venga, yo la conecto. Y empezamos a subir esas ondas, y en la medida que empiezan a subir, las personas toman la palabra y empiezan a hablar por ellos mismos.
Entonces, nuestro cerebro gobierna absolutamente todo. Nosotros trabajamos con este sistema. El que está ahí recostado es el doctor Albert Einstein. Él conoció este sistema y se sometió al registro de sus ondas cerebrales. No traje las ondas de él para no ampliar demasiado la información, pero les quiero contar que el origen de esto es científico y que se ha desarrollado en el seno de las grandes universidades. Harvard, por ejemplo, tiene una institución que se llama Salud Mente Cuerpo, y una de las técnicas que utilizan allá para casos prácticamente desahuciados es el neurofeedback. Colombia no es muy conocido, pero los niveles de efectividad pues, son altísimos en este campo. Y la terapia básicamente consiste en lo siguiente: la persona se siente frente a una pantalla de computador, se le proyecta una película con la programación de ondas que debe tener. Si esa programación de su cerebro, la frecuencia de su cerebro concuerda con lo que le he programado, la película corre. Si no, la pantalla se pone negra, como está ahí. Se ve que esta niña está empezando el proceso apenas. Entonces, en la parte superior hay un recuadrito. Ahí nos marca el número de veces que el cerebro trata de seguir la frecuencia que sería programada. La idea es que el cerebro se habitúe a funcionar en esa clase de frecuencias para superar problemas, etc. Estamos hablando del estrés. Hay ondas que producen estrés, entonces la idea sería rebajar ese tipo de ondas para que las personas pudieran tener pues estados de reposo, tranquilidad, etc. Bueno, este era el mensaje que quería traerles. Abrimos una sesión de preguntas si alguien tiene alguna inquietud. Mientras tanto, yo le voy a pedir el favor aquí a mi amiga que le reparta un brochurcito de esto último que estábamos comentando. Entonces, si alguien tiene una pregunta para hacer, o quiere hacer un comentario, o quiere adicionar algo, hacer alguna verificación, sí, en las organizaciones se da esto con relación al estrés, o tal vez la presentación no concuerda con el diario vivir de ustedes, ¿cómo ven la situación? Sí, señor. Hasta ahí hablas de cómo medir, cómo a través, yo lo he visto porque también lo he hecho. Ah, qué bien. Ponen a uno el dedo un sensor y uno empieza a través de imágenes, a través de la información, a través del sueño incluso, transmitir lo que siente el cerebro, porque esas. Pero de ahí en adelante, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es la dirección? Ya le dicen, vea, se la tengo aquí, allá. Ah, sí, muy interesante esa inquietud. Durante las 50 sesiones lo que se hace es habituar al cerebro para que funcionen las frecuencias que debe estar. Las investigaciones que han hecho han demostrado que ese es el promedio de sesiones. Obviamente, si hay problemas mucho más serios, pues necesitarán más sesiones y otras necesitarán menos. ¿Qué sigue de ahí para allá? En Norteamérica, que es donde más desarrollado está este sistema, le hacen seguimiento durante 10 años a las personas. Cada 6 meses les vuelven a registrar las frecuencias para ver en qué estado están y si necesitan, digamos así, un reacondicionamiento. Nosotros pensamos que 10 años es excesivo y hacemos acompañamiento durante 2 años, cada 6 meses. Lo que hemos observado es que no hay un retroceso, o hasta ahora no los hemos visto, pues, y hemos manejado casos bastante complicados, bastante difíciles. Tuvimos el caso casualmente de un alto ejecutivo de una empresa que primero le dio un infarto al miocardio, a los 2 meses le repitió, pero fue un infarto cerebral, y el área que más le afectó fue el área occipital, el área de la visión, y perdió la vista por completo. La Universidad de Medellín están haciendo, en la clínica Medellín están haciendo estudios muy científicos con algún medicamento. Cuando él fue, la solución que le dieron, vea, estamos utilizando estos medicamentos, pero por vía experimental, usted verá si quiere participar, son 10 pacientes, llevamos 8, no le aseguramos resultados. Bueno,
En ese tiempo se dio cuenta de nosotros y empezamos a hacerle la estimulación en los lóbulos occipitales. Trabajamos conjuntamente con un neurólogo. Y para resumirles el caso, en este momento él está viendo televisión, ve la prensa, va solo a consulta, se va solo para la finca. Todavía tenemos un problemita, es que cuando mira de reojo duplica la imagen. O sea, si él trata de ver así a otra persona o cualquier objeto, se la duplica, estamos controlando esa parte. Pero para nosotros eso fue casi milagroso, porque él ya tenía la visión prácticamente perdida. Hemos tenido casos también de pacientes con depresiones mayores, de más de 10 años de estar recetados, pacientes con vértigo. Ahí en alguna de las hojitas que circulan, no alcanzo para todos, en alguna de las hojitas que pasamos están más o menos en la cantidad de temas que ustedes les alcanzó, donde están prácticamente verificados los resultados que se presentaron. Entonces tú hiciste el procedimiento, ¿y cuál fue tu experiencia con relación a eso? Cuando lo sentí, cuando lo fueron a medir, cuando alcancé supuestamente el sueño profundo que no muestran las ondas que debería tener, cómo se comporta. Y ahí es donde me pierdo, porque hasta ahí ellos la identifican. Ah, sí. Pero de ahí es cómo la corrigen, o sea, cómo hace la estimulación de esas ondas para que sí el cerebro responda, cómo haces para quitar el problema del dolor de que perdió, cómo es esa conexión que no puede entender. Ah, sí, señor. Después de eso se elabora un protocolo. El protocolo es una estimulación de las ondas y frecuencias donde debe estar ubicado. Y se hace el entrenamiento. El entrenamiento fue el que les dije ahora. Se ubica la persona frente a una pantalla con los electrodos colocados y se le empiezan a emitir señales al cerebro para que funcione en esas frecuencias y no en las establecidas anteriormente. Debe ir 50 veces para que el cerebro se acostumbre a funcionar en esas frecuencias nuevas y no en las que venía funcionando anteriormente. Esa es la parte de la terapia. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con la empresa Premex el año pasado a nivel de algunos funcionarios. Ellos no iban porque tuvieran patologías, sino porque querían potenciar su cerebro, desarrollar más capacidades de atención, concentración, estados emocionales, etc. Y los resultados fueron realmente sorprendentes con muchos de ellos. No necesariamente la persona tiene que corregir patologías, por eso aquí hablamos de una visión preventiva. Nosotros tenemos una cultura muy curativa. La idea es cómo prevenir cosas. Antes de llegar al estrés, ¿cómo lo vamos a prevenir? Por eso traté de ser exhaustivo en muchas técnicas y muchas cosas. Antes de tener un trastorno, si en su familia, por ejemplo, hay problemas de Alzheimer o hay problemas, por ejemplo, de pérdida de memoria o lo que sea, no esperemos a tener ya las consecuencias, prevengamos eso con anticipación. Bueno, entonces, si hay otra inquietud. Por allá tenemos otra. ¿Cómo? En el extremo allá tenemos una pregunta. Sí. Aquí. No sé si válida la pregunta. Toda pregunta es válida. Pero se ha referido mucho al contexto organizacional. ¿Han hecho estudios y análisis en jóvenes y en niños? ¿Sobre el estrés? Sí, o sobre la efectividad de este tipo de entrenamiento, sí. Bueno, sobre el estrés también ha habido estudios, solo que como se anunció pues en la página de ASCO, el enfoque del tratamiento del tema del estrés era en las organizaciones, por eso traté de centrarme en eso. Pero sí, claro, ha habido estudios, sobre todo con relación a la parte académica y a la parte escolar. Y sabemos que ahora el bullying, por ejemplo, está generando condiciones de estrés gravísimas pues, en los niños. Entonces sí hay estudios con relación a eso y estudios relativamente actualizados. Acaba de salir el estudio sobre salud mental en Colombia del año pasado, lo reactualizaron y trae datos supremamente interesantes con relación a esto.
Con relación a neurofeedback en niños, se empieza a aplicar desde los 7 años, es lo aconsejable, y hacia arriba no hay problema hasta qué edad. Nosotros tenemos pacientes desde 7 años hasta 86, que es la persona que más años tiene. Y en niños tratamos mucho el déficit de atención por hiperactividad, que se está volviendo tan frecuente, pues dificultades y problemas de aprendizaje, discalculia, disortografía, problemas de desmotivación con relación al estudio, etc. Les ilustro para terminar con un casito solamente que para nosotros ha sido supremamente interesante por la fuente de donde vino esto. Fue una niña, la mamá de ella es una doctora, es una médica con un alto nivel de formación, tiene postdoctorado en medicina, porque hablábamos de los postdoctorados ahora. Y ella tuvo su hijita en uno de los hospitales más famosos del mundo, en el Johns Hopkins. Y allá la trabajaron más o menos hasta los 12 años y le dijeron, no, aquí, pues, ya hicimos lo que podemos hacer con ella. Entonces se vino para Colombia, en el Instituto Neurológico se enteró de que nosotros estábamos trabajando con esto y empezamos a hacerle la terapia. El problema era que a ella no le gustaba para nada el estudio, leía muy deficientemente, obviamente las matemáticas no. Era una dificultad impresionante la cuestión de las operaciones, etc. Nosotros empezamos a regularle su frecuencia de ondas. Yo le dije a la mamá, vea, no la force, no empiece a obligarla, déjela tranquila que evolucione. A medida que sus ondas fueron aumentando, para resumirles el caso, empezó a encontrar la comprensión de las matemáticas. Y por ahí en noviembre del año pasado, que tuvimos las últimas sesiones, me decía, ay, quedó esta niña, imagínense que son las 10 de la noche, yo con ganas pues, de irme a reposar. Y ella es que no, poneme más operaciones, poneme más operaciones. Ya, no sé cómo había pasado, pues. Pero tenemos mucha efectividad con niños también. Hay otro trastorno muy común, no sé si ustedes lo han visualizado, es el oposicional desafiante en niños y adolescentes, son impresionantes. Nada les gusta, no acatan nada, las normas para ellos son una tortura y ahí está el conflicto con los padres, etc. Entonces, hemos logrado resultados extraordinarios con ellos también, los oposicionales desafiantes. Luis, perdón, esos son casos de gente que puede pagar. ¿Qué hay, por ejemplo, para multiplicar en las escuelas a los educadores para que orienten algunas conductas de estas? Porque el incremento de suicidio en la población estudiantil está muy alto. Sí, señor. En Envigado, conocí el caso de una escuela que en 6 meses se trataron de suicidar 5 niños, casi que uno por medio. Entonces, ¿qué se puede hacer para que los educadores reciban formación y se pueda multiplicar? Porque ir a unas supuestas sesiones de estas tiene su costo, pues. Claro, claro. Entonces, ¿qué se hace ahí? En este momento hay instituciones que ya están tomando mucha conciencia. Por ejemplo, les hablo del Instituto Técnico Metropolitano, Tecnológico Metropolitano. Ellos tienen un programa en este momento con estudiantes de bajo rendimiento académico. Como una de las hipótesis es que muchos de estos jóvenes vienen con estados de desnutrición lamentable, entonces tienen un programa de nutrición para ellos. Y el otro que de potenciación de facultades mentales, nosotros estamos comprometidos con ellos en ese trabajo. Vamos a realizar un programa en el Tecnológico Metropolitano estimulando las áreas frontales para el desarrollo cognitivo de estos estudiantes de tal manera que puedan aprender muchísimo mejor. Eso lo asume el municipio. Está patrocinado por Conciencias porque es una investigación también y el municipio, en este caso. Desde los 7 años se empiezan a atender y los resultados, como les decía, son verificables. Los invito a que visiten nuestra página, que es www.calidadmental.com. Ahí hay varios testimonios de distintas patologías. Porque el cerebro está en proceso de formación y entonces hacerles estimulaciones sería violentarlo un poco. A los 7 años la mayoría de las estructuras ya están fundamentadas, entonces no haríamos. A
hacia arriba, ¿no? Tenemos en este momento una señora de 86 años que había perdido prácticamente la noción de realidad y todas esas cosas. Nacieron con ella lo que quisieran, no hablaba, era como un Alzheimer muy avanzado, y en estos momentos ella ya está manifestando gustos. Si no quiere una comida, se resiste a ella; si no quiere salir, lo mismo; si quiere algo, va y lo solicita con señas. Para nosotros es un gran avance, porque se dice que el Alzheimer no tiene cura, y de hecho no se encontraba hasta ahora. Bueno, veo a la doctora Margarita muy inquieta por aquí. Les quiero agradecer mucho su atención. Ahí tienen los datos de nosotros y estoy a su servicio en lo que les pueda colaborar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Bertrán Pérez por compartir su conocimiento y su experiencia con nuestros socios. Asimismo, agradecemos a todos ustedes por su asistencia y por su participación activa en los diferentes eventos que ofrece ASCOR. Esperamos contar con ustedes en próximas actividades de actualización y formación continua. Asimismo, queremos pedirles un pequeño tiempo, para ampliar un poco algunos aspectos representativos del cuarto Congreso ASCOR Innovación en Gestión Humana, que realizaremos los días 28 y 29 de mayo. Para esto, quisiera invitar a Margarita Montoya, directora ejecutiva, quien nos ampliará un poco la información sobre este evento. Buenos días para todos. En algunos correos y en alguna información que hemos estado circulando hemos hablado de los objetivos y de las pretensiones académicas que tiene el Congreso. En este momento les pido 10 minutos para contarles cómo está estructurada en este momento la agenda, que realmente nos parece una agenda llamativa y de acuerdo con el mismo tema, una agenda innovadora. Vamos a desarrollar el tema de innovación en gestión humana. No nos vamos a concentrar en los procesos o en los procedimientos básicos de la gestión humana para abordarla desde ahí, sino que vamos a mirar cómo la organización como un todo, la gestión del desempeño organizacional como un todo debe verse de una manera innovadora para poder cumplir con esos objetivos y con esas estrategias de competitividad que requieren las organizaciones. Ha sido afortunado de alguna manera que la ciudad de Medellín haya sido designada como la ciudad más innovadora del mundo. Independiente de la posición que cada cual tenga frente a la realidad de nuestra ciudad, es innegable que precisamente con esta realidad económica y social y por consiguiente de violencia también, tener iniciativas tan particulares como las que le están dando la vuelta al mundo hablan de un ejercicio de innovación. Y queremos aprovechar precisamente esa cultura y ese ejercicio que se abre de innovación para que ese sea el marco preciso de nuestro Congreso. Muy posiblemente va a ser instalado precisamente por el alcalde, el doctor Aníbal Gaviria, donde vamos a hacer una reflexión y vamos a partir de una reflexión acerca de esa relación entre lo público y lo privado para poder desarrollar innovación. Innovación es generar valor en las organizaciones. Y organizaciones que generen valor, generan calidad de vida, generan bienestar, generan desarrollo sostenible y por consiguiente mejor sociedad. La invitación es a que ese primer ejercicio de inicio del Congreso sea una reflexión acerca de que todas estas acciones de innovación empresarial deben repercutir en el desarrollo de la sociedad. Más adelante, ya haciendo como apertura a la parte académica, vamos a tener la oportunidad de estar con el doctor Ignacio Gagliardi. Él es el gerente de Hey Group para toda América y es una persona que va a estar hablando del tema de la innovación como uno de los elementos para forjar el liderazgo. Siempre hemos hablado de cómo el liderazgo desarrolla y motiva la innovación, y él aquí nos va a hacer unas reflexiones al revés y nos va a invitar a reflexionar acerca de cómo a través de un ejercicio de innovación disciplinada se puede forjar el liderazgo, que es obviamente fundamental para el desarrollo de estas estrategias en la organización. Vamos también a tener la oportunidad de conocer la práctica concreta del Centro de Innovación Global de Kimberly-Clark. En el mundo hay 6 centros de innovación global, uno de ellos está en Antioquia, está en Medellín,
Y tener un centro de innovación global significa muchas reflexiones desde las áreas de gestión humana. Requiere unos ajustes desde el punto de vista de la selección, de la formación, del estilo de liderazgo, de la forma cultural para abordar un centro de innovación global en una economía absolutamente local como la nuestra. Esas reflexiones y el saber cómo está funcionando ese centro de innovación global, vamos a tener también la oportunidad de conocerlo de parte de la gerente de gestión humana para Latinoamérica de esta organización. De igual forma, vamos a tener la oportunidad de hablar con un profesor que se llama Carlos Martín Ríos. Él es un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Ahora precisamente el doctor Luis Beltrán Pérez nos hablaba de esos ejercicios de creatividad e innovación que tenía que desarrollar la Comunidad Europea para poder salir adelante de la crisis. Él es una persona que incluso en Europa es muy reconocida para hablar de todo el tema de cómo las organizaciones tienen que pensarse distinto. Se llama innovación organizativa, innovación en los métodos de organización, gestión y administración de las empresas, donde todo tiene que ver con la forma como se gestiona lo humano en las organizaciones. Es una persona que va a ir a contarnos desde su experiencia real y desde su consultoría en las organizaciones cómo abordar el tema de la innovación. Mariana Ferrari viene de Miami. Ella nos va a hablar de la capacidad innovadora de las personas. Con ella tuvimos la oportunidad de tener unos primeros acercamientos en algún encuentro mensual el año pasado, y ella viene a desarrollar el tema de dónde está la innovación, qué se requiere para poder desarrollar la innovación, y de alguna manera nos habla de unos ejercicios, digamos, muy de sentido común, pero que a la hora de la verdad olvidamos en las organizaciones. Con todo este auge de la innovación en las organizaciones, normalmente se habla como de la innovación como un decreto. O sea, hoy nos acostamos común y corriente y mañana nos despertamos innovadores. En todos los planes estratégicos y en todas las metas hay unas claras exigencias de la innovación, pero además de tener procedimientos y además de tener tecnología, además de tener dinero, pues hay que tener personas que en su capacidad sean capaces de desarrollar ejercicios innovadores. No todos los cerebros, no todas las conductas, no todas las capacidades de las personas están orientadas para desarrollar innovación, y vamos a hablar un poco de cómo indagar ese ejercicio en las empresas. Yanis Raptis Paz es una persona que viene de México. Él es el director general para todo el grupo andino, para toda América, de Rice Management. Esta es una de las consultoras más grandes del mundo y él va a venir a hablar, es la empresa, digamos, proveedora dueña de Manpower. Va a venir a contarnos muchísimo acerca de cómo tiene que reinventarse una organización para abordar esta nueva forma de ver el ser humano en las organizaciones. Es una empresa pues con un altísimo reconocimiento y como consultor global tiene pues muchas prácticas y muchas experiencias de organizaciones que nos puede compartir. A nivel local también vamos a tener la oportunidad de conocer la experiencia directa del Grupo Corona con su Centro de Servicios Compartidos. El Centro de Servicios Compartidos es una iniciativa que ya tienen muchas organizaciones, es una iniciativa de alguna manera común en organizaciones globales, pero que a nivel local está desarrollándose en algunas con unas muy buenas experiencias, en otras con unos aprendizajes todavía que lograr, pero que definitivamente marca una mirada distinta a la forma de relacionar la gente en las organizaciones. Es una mirada del cliente proveedor interno, una mirada de cómo el que no es experto termina siendo experto comprando, adquiriendo productos para las otras áreas de la organización, y eso significa desde la gestión humana, la preparación de un equipo de trabajo con unas capacidades y con unas características diferentes, y eso es lo que nos va a compartir Carlos Humberto Delgado, el gerente de gestión humana de Corona. Al final vamos a tener también la oportunidad, también como experiencia local, de tener la participación de Confama con el desarrollo de capacidades organizacionales para la gerencia de la innovación social. Confama ha tenido la oportunidad, digamos, el privilegio de ser reconocida como un caso Harvard, un caso empresarial Harvard, gracias al desarrollo de su gerencia social, pero para poder lograr ese ejercicio ha tenido que tener un aprendizaje importante, que es lo que ellos llaman las capacidades organizacionales, y qué significa, cuáles son esas capacidades y qué es lo que ha tenido que hacer esta caja de compensación para poder lograr llegar a esos indicadores que tienen ahora, lo que nos van a compartir,
que efectivamente es un ejercicio de innovación en la manera de mirarse y de verse desde el punto de vista de las capacidades organizacionales. Este congreso, entonces, esta agenda la cierra Mariano Bernardes. Mariano Bernardes es el director para toda América también de la ISPI. La ISPI es la Asociación para la Mejora del Desempeño. Él nos va a hablar de los elementos de innovación para el desempeño organizacional, no para la gestión del desempeño como proceso de gestión humana, sino para la gestión del desempeño organizacional, y va a ser una persona que va a venir desde Chicago para compartirnos esas experiencias. Como vemos, estamos hablando de 4 expositores internacionales, 3 casos locales, en un ejercicio de 2 días que realizaremos en Plaza Mayor. Estamos pues muy entusiasmados con este tema, estamos muy agradecidos con la buena respuesta que hemos tenido hasta el momento, y queremos que ojalá no se pierdan esta oportunidad de acercarnos al tema de la innovación, los temas de gestión humana, sabiendo que es realmente nuestro presente. Es en nuestro presente donde debemos activar y conocer iniciativas que se están haciendo en otras esferas y también a nivel local para mejorar obviamente nuestra contribución a las organizaciones. Muchas gracias. Les deseamos un feliz día. Hasta luego.